Bueno, la última entrevista de la semana tiene que ver con con un acontecimiento histórico, pero también con una conferencia. Me llama la atención, por lo menos a mí, eso estábamos comentando, que alumnos de una universidad, de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, de las más importantes públicas que existen, en Virginia, creada, me estaba diciendo el amigo Frank, por el que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, el que de la Declaración de la Independencia, Thomas Jefferson, de la Universidad de Virginia. Bueno, pues alumnos de final de carrera y posgrado del curso Cultura y Civilización de España, siglos XIX, XX, XXI, de la mano de una profesora española, granadina concretamente, Nieves García Prados, le pedían a nuestro invitado, al amigo Fran Martín Milán, impartir una conferencia vía online, evidentemente, para acercarnos un poco pues este desgraciado acontecimiento histórico nuestro, que es la Guerra Civil Española. Y, en fin, la curiosidad de cómo fue la conferencia y el interés que tienen los alumnos y alumnas norteamericanos por este acontecimiento. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien, una experiencia novedosa, innovadora, que no me esperaba y que me ha hecho volver a disfrutar el tema de comunicar las investigaciones sobre la guerra de España. Bueno, tú llevas ya unos cuantos libros escritos, alguna que otra conferencia, investigas, eres profesor de historia. También una de las personas que cabe recordar, aunque luego quería preguntar sobre que empezó a promover, ¿no?, aquellos encuentros testimonio de la Guerra Civil, que iba ya por la 9ª edición, pero que finalmente no se pudo celebrar, dadas las circunstancias. Así es. Base de la conferencia, o parte de la conferencia, basabas en este libro, La guerra en mis ojos, los 4 exilios de Ana, que va, por cierto, por la 2ª edición, ¿no? Sí, exacto. Este libro, que representa pues, una intrahistoria más del camino de la carretera de la muerte de Málaga a Almería, era la 3ª parte de esa conferencia titulada La guerra de España, brigadistas norteamericanos y carretera de la muerte de Málaga a Almería. Los alumnos tuvieron la oportunidad de leer un fragmento de 7 páginas del primer exilio de Ana, y fue, pues, digamos, la 3ª parte que venía a cerrar la charla coloquio, entre ellos, en la que participaron con mucho interés y hubo un debate bastante extenso que duró casi 2 horas todo el acto. Pero ¿cómo se estructura una conferencia que tienes que impartir a jóvenes norteamericanos para explicarles en un par de horas, que es un tiempo, bueno, más o menos considerable, un acontecimiento histórico como la Guerra Civil? Pues el reto era complejo, pero al principio pues yo le hice una propuesta a la profesora, le pareció maravillosa la propuesta. Al principio era definir con toda su extensión, con toda la propiedad de la palabra, qué fue la Guerra Civil Española, qué fue la Guerra de España. Fueron muchas cosas en una. Y a partir de ahí, de eso más general, centrarnos en 2 aspectos más concretos. Uno que les toca de lleno, porque son el papel de los brigadistas norteamericanos que estuvieron aquí en España, alrededor de 3.000, que formaron el batallón Abraham Lincoln, y de ahí entroncarlo con el camino de Málaga a Almería, con la figura de Norman Bethune, que también era norteamericano, pero en este caso canadiense. O sea, nos fuimos de los aspectos más generales a los más concretos y sobre todo más llamativos, para que pues viesen algunos temas paralelos que les pudiesen motivar o suscitar interés. ¿Las preguntas que te hacían denotaban que sabían algo al respecto o...? Sí, prácticamente. Hay que decir que ellos son alumnos avanzados de español. De español, que fue en español la conferencia. Claro, fue en español a través de la plataforma Zoom, y bueno, dominaban la comprensión bastante bien. Yo intenté bajar esa cadencia comunicadora que a mí me caracteriza y repetir constantemente muchas ideas para que la didáctica pues fuese recibida por el receptor. Pero me sorprendieron muy gratamente en el debate, me hicieron preguntas muy diversas, desde el papel de la Iglesia en la Guerra Civil, buena pregunta, los debates actuales en España. Ellos afirmaban que su guerra civil, que tuvo lugar en el siglo XIX, todavía suscitaba debates en el Estados Unidos en el siglo XXI. Si ocurría en España algo parecido. Pues sí. Y le dije pues bastante sobre ese tema. Pero estamos viendo imágenes, esa ventanita que ven usted de arriba, imagino una de las alumnas, ¿no?, de la Universidad de Virginia. Sí. Preguntándote, ella en este caso, que había estudiado y había leído ese fragmento del camino de Málaga a Almería, pues decía que por qué razón había viajado Ana, esa niña malagueña, que da el protagonismo a esta historia, en un vehículo, que si tenía una condición social más elevada. Y le expliqué que no, que fue fruto del azar y de la suerte y del destino, que en el último momento encontraron un coche para poder salir el 6 de febrero, antes de que llegasen las tropas sublevadas a Málaga. Y eso hizo pues que quizá haya llegado a nuestros días esa niña y esta historia, porque la mayoría lo hicieron a pie, muchos quedaron allí,
y no han llegado a nuestros días esas historias. Pero es curioso esto que te comentaba esa alumna o ese alumno, de que la guerra civil norteamericana, en fin, también sigue presente de alguna forma, ¿no? Claro. No sé si también definida en dos bandos, evidentemente, Sí. como sucedió aquí. Ahí entramos un poco en una comparativa, ¿no? La diferencia que hay de una guerra civil al uso a lo que fue la guerra de España, como a mí me gusta definirla, porque fue una guerra internacionalizada. En 1936, sin contar las colonias, había 66 países en el mundo conocidos, y de los 66 países vinieron 53 de 53 países combatientes a luchar en una o en otra zona. Por lo tanto, fue desde el principio ya una guerra internacionalizada hasta el final. Y el punto que enraizaba o que conectaba con ellos, con sus antecedentes y con sus raíces históricas, eran los norteamericanos de la Lincoln, que se vinieron pues a luchar por sus ideas, por la libertad. Habían sido organizados por el Partido Comunista de Estados Unidos y a través de varios barcos comenzaron a llegar de forma disimulada, porque desde el mismo Estados Unidos ya prohibían la beligerancia o el posicionarse hacia una de las dos zonas. Fueron verdaderos románticos, idealistas, que le dan el sentido a la descripción de la última guerra idealista. ¿Esto lo conocían o lo desconocían, Frank? Bueno, que compatriotas suyos estuvieron luchando en la guerra civil española. Sí conocían, pero quizás les faltaba todavía entender la importancia, las batallas, que estuvieron en primera línea prácticamente en las grandes batallas de la guerra, como fue el Jarama, Brunete, Belchite, Quinto, Teruel, el Ebro, y hasta prácticamente el final estuvieron batiéndose el cobre en las trincheras, dando el todo por el todo, hasta que Negrín, en octubre del 38, retiró a las brigadas internacionales. Luego han quedado muchos supervivientes, el último superviviente de la Lincoln, el último comandante. Vimos también algún aspecto interesante, porque por ejemplo Oliver Love fue el primer comandante afroamericano de la Lincoln, y aquí él comentaba que se había sentido verdaderamente con todos los derechos que no tenía en el Estados Unidos de aquellos años 30. Tampoco el programa era como para tirar cohetes, pero claro, sí, pero bueno. así estaría su país. Sí, la verdad al que respecto, era ¿no? complejo. La situación era bastante compleja. Bueno, pues fue interesante, ¿no? La conferencia. Sí, la verdad que sí, dio para mucho, se pasó el tiempo muy rápido, proyectábamos 1 hora, 1 hora y cuarto, y casi que estábamos cerrando en las 2 horas y casi con ganas de más, ¿no? Allí con el ¿Qué tal el español de estos alumnos y alumnas norteamericanos? Bien, hombre, se nota Claro. en su expresión, porque bueno, quieren emitir unos mensajes complejos, están terminando sus grados y estudiando sus másteres, y entonces pues bueno, pues hay que hacerlo con paciencia, y yo intenté pues solventar con toda mi experiencia todas aquellas cuestiones que le suscitaron su interés. Pero esto es una prueba más del interés de gran parte de los ciudadanos norteamericanos por aprender nuestro idioma, ¿no? Exacto. Cada vez son más. Es que, y al mismo tiempo el interés en conocer nuestra guerra. La guerra fue tan singular y tan diversa, y yo diría que irrepetible, que por eso suscita tanto interés y ha dado lugar a los famosos ríos de tinta. Es el fenómeno de armas más historiografiado después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de España. Ante esa pregunta que me has dicho que te formulaban, el papel que jugó la Iglesia en la Guerra Civil Española, ¿qué le contaste? Sí, pues le hablé un poco de las fake news de Franco de la época, ¿no? Que mientras en un país rural, en un país mayoritariamente analfabeto como era España en los años 30, con unas tasas de analfabetismo del 70%, la propaganda franquista lanzaba octavillas desde los aviones de la retaguardia republicana a inicios de la guerra, diciendo que el Vaticano ya estaba posicionándose a favor del gobierno franquista de Burgos. Eso no ocurrió hasta el año 38, y eso provocó los desmanes, el anticlericalismo, la caza de curas, de monjas, de religiosos, en definitiva, la radicalización que se desarrolló en las zonas republicanas en los primeros meses de la contienda, organizadas y orquestadas por esos poderes paralelos, los comités revolucionarios de anarquistas y de todo esto. Curioso. Oye, ese encuentro de testimonio de la Guerra Civil en su 9ª edición había que posponerlo, ¿no? Hay que posponerlo. Hay un documental ya preparado y está todo. Está preparado y con todos los detalles, con los últimos supervivientes del camino de Málaga-Almería. Incluso también recuerdo a uno de los últimos combatientes de la batalla del Ebro, que fue documentado con 102 años, y que vaya para ellos también mi reconocimiento, porque han fallecido en abril, tanto Salvador Guzmán como Nicolás López.
Gracias, Fran, por tu visita. Enhorabuena, hombre. Una experiencia más. Sí, otra más, otra más. Volveremos a vernos pronto. Pero te ha gustado, hablando, ¿no?, de muchas cosas. Sí, sí, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Claro que sí, hombre. Gracias, hasta la próxima. Cuando tú quieras contarme alguna cosita, aquí me tienes. Estupendo. ¿Vale?